Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora vamos a ver el teorema de evaluación o regla de Barrow. Entonces partimos del hecho de que la función f que aparece en el integrando de una integral es una función continua en el intervalo que va desde a hasta b y que esta función f minúscula tiene una antiderivada a la cual se le llama f mayúscula. Y esta antiderivada también es continua en el intervalo que va desde a hasta b. Entonces, para esto se va a tener que la integral definida ahora de f de x diferencial de x desde a hasta b va a ser igual a la antiderivada de la función evaluada desde a hasta b. Entonces, habíamos visto en la clase anterior que una integral indefinida se conoce también como antiderivada de una función. Y cuando vamos a integrar alguna expresión, simplemente nos tenemos que preguntar si proviene de haber derivado otra expresión. Y a esa otra expresión de la que proviene se le llama antiderivada. También vimos que hay algunas funciones que no tienen antiderivada y que no están dentro del alcance de nuestro curso y que se van a revisar en otro momento, más adelante. Pero bueno, si nuestra función tiene antiderivada y ahora esta integral que vamos a obtener está definida, lo primero que vamos a hacer es calcular su antiderivada. Ya que la tengamos, esa antiderivada la vamos a evaluar en los límites de integración a y b, pero vamos a comenzar con la antiderivada evaluada en el extremo superior, que es b, y le vamos a restar la antiderivada evaluada en el extremo inferior, que es a. Como ustedes pueden observar, cuando calculé la integral indefinida de f minúscula de x, no le puse la c, y eso es porque la integral está definida. ¿Por qué razón no mm, podemos ponerle la c, pero por qué razón no se la ponemos? Porque no es necesario, debido a que cuando nosotros integramos una función f minúscula, obtenemos su antiderivada f mayúscula más c, pero cuando evaluemos a toda esta expresión en a y b, comenzando con b, nos quedaría f mayúscula evaluada en b más c menos la evaluación de f mayúscula en a más c. Con esto podemos observar que las constantes c de integración se van a simplificar, nos va a dar cero. Y por esa razón podemos omitir a la constante esencial arbitraria de integración y simplemente cuando nuestra integral esté definida, vamos a calcular su antiderivada, ya que la tengamos, comenzamos la evaluación en b y le restamos la evaluación en a, sin colocar la constante esencial y arbitraria de integración, porque si la colocáramos, de cualquier manera, al estar definida la integral, se va a simplificar. ¿Están de acuerdo? ¿Sí les queda claro eso? ¿Soy claro con eso, perdón? Bueno, entonces ahora utilizando el teorema de evaluación o la regla de Barrow, vamos a calcular el valor de la integral definida de menos 2 a 2 de x cúbica menos 2x más 3 por diferencial de x. Entonces, les decía, podemos utilizar las propiedades de la integral definida que revisamos en la sesión anterior. Entonces, ¿cómo resolveríamos esta integral? Pues primero, separando en la suma y resta de tres integrales porque tenemos tres expresiones que se están restando y sumando. También hay, en el caso del segundo término, hay una constante que multiplica x, por lo tanto, la podemos sacar de la integral. Entonces, ¿cómo nos quedarían esas tres integrales? ¿Quién me puede decir, por favor? La integral de menos 2 a 2, ¿de quién? De x3, De x x a al la, cubo, a la ajá, de perfecto. De x al cubo diferencial de x, menos dos veces la integral de menos 2 a 2 de x. X por dx, recuerden, nunca olviden poner el diferencial porque el símbolo de la S extendida no significa nada si no va acompañado de un diferencial. Ambos hacen el símbolo de la integral. Muy bien. Después, por último, tendríamos la integral de menos 2 a 2 de 3 por diferencial de x. Muy bien. Entonces, según lo que revisamos la clase anterior, para calcular la antiderivada de una expresión que tenga la forma x a la n diferencial de x, usamos este teorema que es x a la n más 1 entre eso mismo, o sea, n más 1, más la constante esencial. Pero dijimos que si la integral está definida, no es necesario colocarla porque al final se va a simplificar. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Soy claro? ¿Cómo ven? Sí, Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría?
Ahora sí ya me pueden decir el resultado directo, ¿eh? No, no me vayan a decir 3 más 1. Díganme, x a la, Cuarta sobre 4. exacto, x a la 4 sobre 4 evaluado de menos 2 a 2. Entonces ya calculamos la antiderivada, recuerden, ponemos una línea vertical que significa que vamos a evaluar a esa expresión en estos dos límites de integración. Muy bien, y luego sería menos 2 ¿por quién? X al cuadrado sobre X, el sobre X al cuadrado sobre 2. Recuerden, el exponente siempre tiene que quedar abajo dividiendo. Muy bien. Y eso lo vamos a evaluar también de menos 2 a 2. Y por último, ¿qué nos quedaría? Más. Entonces tenemos la integral definida de una función constante. Entonces recuerden siempre que tengamos la integral definida de una función constante, la integral definida de a a b de una función constante por diferencial de x es la función constante por la diferencia de los límites de integración. No tenemos que calcular su antiderivada y luego evaluar. No, directo aplicamos esta propiedad. Entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Qué 3. no? No, pero descríbanlo, el proceso. Por eso sería 3 por... Ajá. 2 menos menos 2, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Porque es el límite superior de integración menos el límite inferior. Entonces, en este caso, el límite superior es positivo y el límite inferior negativo, lo que va a hacer que eso cambie a positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien, bueno, entonces ya, seguimos. ¿Cómo continuamos? Ya calculamos la antiderivada para cada expresión, excepto para la última integral, porque esa utilizamos la propiedad de la integral definida que estoy encerrando en un recuadro. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Evaluamos en los límites. Ajá, evaluar la antiderivada en los límites de integración. Muy bien, entonces, Superior. comenzando por el superior, muy bien, y terminando en el inferior. Muy bien, perfecto. Entonces ya nos quedaría, si están de acuerdo conmigo, nos quedaría una expresión a la cuarta dividida entre 4. Esa expresión es 2. 2, que es el límite superior, elevado a la cuarta entre 4, menos la evaluación de una expresión a la cuarta dividida entre 4. Esa expresión ahora es menos 2, porque es el límite inferior. Muy bien. Y ya continuamos con menos 2 por quién. Una expresión al cuadrado entre 2 menos otra expresión al cuadrado entre 2. Ajá. ¿Quién es primero? maestro, 2. Ajá, sí te escucho. ¿no podríamos haber cancelado el 2? ¿Cómo? No entiendo. Ahí en la de 2 por X al cuadrado sobre 2. Ah, sí, sí se puede, sí se puede. Es posible. Entonces solo quedaría x cuadrada, ¿no? Sí. Sí, sí es posible, pero bueno, vamos a dejarlo así ya. De todas formas, ahorita vas a ver que todo se va a simplificar también. Entonces, continuando con la segunda parte, aunque sí es correcto eso que dices, pero pues como ya no lo hicimos, vamos a dejarlo así. En este caso quedaría primero la evaluación de 2 al cuadrado y por último restándole menos 2 al cuadrado. Y nos quedaría al final más 3 por 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, regresando para simplificar, 2 a la cuarta, ¿cuánto nos quedaría? 16. Ajá, exacto. Y menos 2 a la cuarta, 16 también. 16. Entonces, eso nos queda cero. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego aquí 2 al cuadrado es 4 y menos 2 al cuadrado es 4, también nos da cero. Entonces, el resultado nada más es la última expresión 12. que es 3 por 4, 12. Ajá, entonces ya. Ese es nuestro resultado. Tómense un momento para copiar y seguimos. Eh, Bueno, ahora vamos a calcular la integral definida de 0 a pi de 1 más coseno de x diferencial de x.
Entonces, observamos que en el integrando hay una suma de funciones, una función constante y una función trigonométrica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es separar a la integral como la suma de dos integrales, una integral para cada una de las funciones que tenemos. Entonces, recuerden, las sumas o restas de funciones dentro de una integral se pueden separar en sumas o restas de integrales. Lo que no se puede separar son productos o cocientes de funciones. Nunca lo vayan a hacer. Es un error común que he notado que hacen algunos, separan productos o cocientes de funciones que aparecen en el integrando de una integral. Eso no se puede hacer. Lo que se puede separar solo son sumas o restas de funciones, nada más. Bueno, entonces aquí nos quedaría la integral de 0 a pi de 1 por diferencial de x más la integral de 0 a pi del coseno de x diferencial de x. Entonces, la primera integral es una función constante. Bueno, en el integrando de la primera integral aparece una función constante y por tanto su valor solamente se obtiene multiplicando a la función constante por la diferencia de los límites de integración. El límite superior menos el límite inferior. Bueno, ahora para la segunda expresión tenemos a la función trigonométrica coseno de x. Entonces nos preguntamos, ¿qué función tuve que haber derivado para llegar al coseno? Seno de X. El seno de x, muy bien. Y entonces al seno de x lo vamos a evaluar de 0 a pi. Y ya. Entonces en el primer caso nos queda 1 por pi menos 0, nos queda pi. Y para el seno de x evaluado de 0 a pi tendríamos el seno de pi, que es el límite superior, menos el seno evaluado en el límite inferior. Entonces ya nos queda pi más el seno de pi. ¿Cuánto vale el seno de pi? O de 180 grados. ¿Se acuerdan? 0. 0, muy bien. Y el seno de 0, pues también vale 0. Entonces, ya eso se simplifica y nos queda 0. Y 0 menos 0, pues es 0. Nos queda que el valor de esa integral es simplemente pi. La integral de 0 a pi de 1 más coseno de x por diferencial de x es igual a pi. Y entonces, por si alguien no se acordaba por qué el seno de pi vale 0, pues haga su gráfica. Recuerden la gráfica del seno y del coseno. Entonces, el seno de x cuando x vale 0 es 0. Luego en pi medios, el seno de pi medios es 1. Luego en pi vuelve a tomar el valor de 0. En 3 medios de pi, el seno toma el valor de menos 1 y en 2pi el valor de 0 para que se forme esta gráfica. Una especie de viborita. Ahí está. Entonces, observen, el seno toma el valor de 0, en pi y en 2pi. Luego en 3pi, en 4pi, en 5pi, en 6pi, en menos pi, en menos 2pi, en menos 3pi, etc. Entonces, en todos los múltiplos de pi enteros, npi, el seno toma el valor de 0. Y ya en pi medios toma el valor de 1 y en 3 medios de pi toma el valor de menos 1. Muy bien, entonces ya tomen su momento para copiar y seguimos. Entonces, vean, ahora vamos a calcular la integral definida de 0 a pi tercios de 2 veces la secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces, recuerden, comenzamos utilizando las propiedades de la integral definida, que nos dicen que si una constante multiplica una función, sale de la integral. Que si tengo una suma o resta de integrales, lo podemos separar en suma o resta de integrales. Que si los límites de integración son iguales, directamente la integral vale 0. Que si yo necesito partir el intervalo de integración, lo puedo hacer del límite inferior a un valor dentro del intervalo y posteriormente de otra integral de ese valor al que lo partí hasta el límite superior o tantos subintervalos como yo lo requiera. Bueno, en este caso, en este ejercicio, simplemente observamos que en el integrando aparece 2 veces la secante cuadrada de x, entonces estamos observando que en el integrando tenemos el producto de una constante por una función, por lo tanto la podemos sacar de la integral a esta constante 2 veces la integral de 0 a pi tercios de la secante cuadrada de x diferencial de x. Entonces nos preguntamos,
¿Qué función trigonométrica tuve que haber derivado para llegar a la secante cuadrada? ¿Quién es la antiderivada de la secante cuadrada? Ajá. ¿Quién? Tangente. Tangente de x, perfecto. Entonces ya nos quedaría 2 tangente de x y esa la vamos a evaluar de 0 a pi tercios. Entonces comenzamos con la evaluación ¿en qué? ¿Se acuerdan? ¿Y Tercios. tercios? Muy bien, la evaluación en pi tercios y le restamos la evaluación en En cero. cero. Perfecto. Muy bien, ya está. Entonces, si no se acuerdan cuál es el valor de la tangente de pi tercios y de 0, solamente recuerden que la tangente de un ángulo es equivalente a el seno del ángulo entre el coseno del ángulo. Muy bien, y ya, recordando que esta estrategia nos ayuda a determinar el valor exacto de las funciones trigonométricas para ángulos notables, vamos a apoyarnos de ella. Entonces dibujamos una raíz más o menos de este tamaño. A esa raíz la vamos a dividir entre 2. En el primer renglón de esa raíz vamos a escribir la función seno. En el segundo renglón a la función coseno. Para el renglón del seno vamos a escribir los números del 0 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Y para el renglón coseno los vamos a escribir también los números del 0 al 4, pero en orden decreciente. Entonces vamos a poner 4, 3, 2, 1 y 0. La primera columna representará a 0 grados o 0 radianes. La segunda columna representará a 30 grados o pi sextos radianes. Luego, la tercera columna representará a 45 grados o pi cuartos de radianes. La cuarta columna representa a 60 grados o pi tercios radianes. Y la última columna representa a 90 grados o pi medios radianes. Y esto de convertir grados a radianes fue muy sencillo, recordando que pi radianes es igual a 180 grados. Entonces con eso yo me doy cuenta que si pi radianes son 180 grados, entonces 90 es la mitad de los radianes, por eso es pi medios. Y 60 es la tercera parte de 180, por eso son pi tercios. Y 45 es la cuarta parte de 180, por eso es pi cuartos. Y 30 es la sexta parte de 180, por eso es pi sexto. Bueno, ya que tenemos eso, entonces para cualquier ángulo que nosotros querramos calcular su valor, en este caso tangente de pi tercios, yo la voy a escribir. Tangente de pi tercios es igual al seno de pi tercios entre el coseno de pi tercios. Y ya con esta tablita que acabo de dibujar, me voy al renglón seno y luego a la columna pi tercios. Entonces ya veo dónde se cruzan. Renglón seno con columna pi tercios. Se cruzan en este 3, pero está dentro de una raíz. Por lo tanto, eso significa que el seno de pi tercios vale la raíz de 3 sobre 2, porque esta raíz está dividida entre 2, no lo olviden. Luego, el coseno de pi tercios, me voy a renglón coseno y a la columna pi tercios, y ahí se encuentran en un 1. Entonces significa que el coseno de pi tercios vale la raíz de 1 entre 2, pero la raíz de 1 es 1 y por eso me queda que el coseno de pi tercios es 1/2. Entonces simplemente simplifico. Raíz de 3 sobre 2 entre 1/2 sería lo mismo que raíz de 3 sobre 2 por 2 sobre 1, o sea, simplemente raíz de 3. Raíz de 3. Perfecto. Entonces ya me queda 2 veces la tangente de pi tercios, que es raíz de 3, menos la tangente de 0. Y observen, la tangente de 0 sería seno de 0 entre coseno de 0. Entonces aquí tenemos seno de 0 es 0 y el coseno de 0 es raíz de 4, que es 2, entre 2 es 1. Entonces 0 entre 1 nos da 0. La tangente de 0 vale 0 y por tanto el resultado sería simplemente 2 veces la raíz de 3. Y ya, entonces tómense un momento para copiar y en un momento seguimos. Bueno, vamos a obtener el valor de la integral definida de 0 a pi tercios de 4 veces la secante de u por tangente de u por diferencial de u. Entonces, no importa quién sea mi variable, x, y, u, v, m, r, s, el proceso es el mismo. Entonces, aquí tenemos en el integrando una constante multiplicando a una función. En este caso, la función se obtiene del producto de dos funciones trigonométricas, secante por tangente.
Entonces, la primera propiedad que aplicamos es que cuando una constante multiplica a una función, pues sale de la integral. Entonces diríamos 4 veces la integral de 0 a pi tercios de la secante de u por la tangente de u por diferencial de u. Y ya que está eso solito, nos preguntamos qué función trigonométrica tuvimos que haber derivado para obtener por resultado secante por tangente. ¿Qué función trigonométrica derivaron para obtener por resultado secante por tangente? Secante. Secante, muy Secante de bien. En este caso, secante de u. Perfecto. Y entonces ya el resultado de la integral de secante por tangente por diferencial de u, pues sería secante de u. Muy bien. Y ya eso lo vamos a evaluar de 0 a pi tercios. Entonces, ya sea que el 4 aparezca 2 veces o que lo factoricemos, como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos poner 4 veces la secante de pi tercios menos 4 veces la secante de 0. O bien que pusieran 4 y entre paréntesis secante de pi tercios menos secante de 0. Como ustedes quieran, es lo mismo, ¿eh? Muy bien. Entonces, para obtener el valor de la secante, solamente recordamos la identidad que secante de teta es 1 entre el coseno. Y ya. Entonces, si nosotros queremos calcular la secante de pi tercios, tendríamos que calcular 1 entre el coseno de pi tercios. Y entonces, ya habíamos dicho que el coseno de pi tercios, ¿cuánto vale? 1. ¿Cuánto vale el coseno de pi tercios? 1, ¿no queda? ¿Cuánto? 1. Un medio, ¿no? Ah, sí, 1. Un medio. Ajá, miren, aquí lo tenemos. Coseno y pi tercios tenemos raíz de 1 entre 2, pero eso es un medio. Muy bien. Entonces sería 1 entre un medio o bien 1 por 2 sobre 1, o sea, 2. Y luego la secante de 0 es así, sería 1 entre el coseno de 0. Y el coseno de 0 es 1. Entonces nos quedaría 1 entre 1, que es 1. Entonces ya nos quedaría que el resultado de la integral sería 4 por 2 menos 4 por 1. Entonces 4 por 2 nos queda 8 y 4 por 1, 4. Entonces sería 8 menos 4, que es 4. Muy bien, y entonces tómense un momento para copiarlo, por favor. Bueno, ahora nos dicen, sea la función f de x igual al valor absoluto de c por x, donde c pertenece a los enteros positivos, esta función cumple con que la integral definida de menos 1 a c de f de x diferencial de x vale 15. Entonces nos piden determinar el valor de c. El valor de c que haga que esta integral valga 15. Muy bien, bueno. Entonces lo primero que tenemos que recordar es que el valor absoluto de una función algebraica lineal se va a representar a través de dos reglas de correspondencia. Cada una de ellas representa una parte de la función, porque una función con valor absoluto tiene más de un comportamiento. Las funciones lineales como esta tienen dos. Si es una función trascendente, podría tener más de dos comportamientos. Bueno, entonces lo que hacemos primero es igualar el argumento de esta función valor absoluto con 0 y despejar a x. En este caso, x nos queda que x vale 0. Este valor será el valor donde cambie de comportamiento. Entonces, la primera regla de correspondencia será siempre menos lo que esté dentro del valor absoluto y aplicará para cuando x sea menor que este valor que obtuvimos. En este caso, 0. La segunda regla de correspondencia será más lo que estaba dentro del valor absoluto. Y esta otra regla aplicará para cuando x sea mayor o igual que el valor donde cambia de comportamiento. En este caso, 0. Muy bien, ¿eso qué significa? Que antes de 0 tiene un comportamiento y que después de 0 tiene otro. Entonces, la integral definida de menos 1 a c de el valor absoluto de c por x diferencial de x se obtendrá como la integral de menos 1 a 0, que es donde aplica el primer comportamiento, es decir, donde aplica la primera regla de correspondencia, que es menos c por x, por diferencial de x, más la integral de 0 al valor de c,
donde C nos están diciendo que es un número entero positivo, y esa segunda integral aplica para la segunda regla de correspondencia, C por X por diferencial de X. Entonces, les repito, como nos dijeron desde el principio que C es un número entero positivo, entonces por eso yo tuve que partir mi integral en dos integrales, la que vaya de -1 a 0, donde aplica la primera regla de correspondencia, y otra que vaya de 0 hasta ese valor de C que yo sé que es un entero positivo. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Soy claro? ¿Cómo ven? Sí, profesor. Muy bien. Sí. Entonces, ahora antes de resolverla, sacamos las constantes del integrando. Entonces nos quedaría menos c veces la integral de -1 a 0 de x diferencial de x, más c veces la integral de 0 a c de x diferencial de x. Muy bien. Y ahora sí, resolvemos. ¿Cómo se integra x diferencial de x? ¿Cómo se integra x diferencial de x? Usando el teorema x a la Sería n x diferencial de cuadrada x. entre 2. Exacto, muy bien, que es x a la n más 1 entre n más 1 más c. En este caso sería x cuadrada sobre 2 más c. Sin embargo, como es definida, omitimos la c y ya habíamos visto por qué se omite. Muy bien, entonces me dijeron menos c por x cuadrada sobre 2 y eso va a ir evaluado de -1 a 0. Por otro lado, nos quedaría c por... ¿Quién es la integral de x diferencial de x? Ujú. X cuadrada entre 2. X cuadrada entre 2 y eso va a estar evaluado de 0 a c. Y entonces ya continuamos con la evaluación. Entonces nos quedaría menos c por 0 al cuadrado sobre 2 menos -1 al cuadrado sobre 2. Y ya está, la primera parte. Luego sería c por c al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Muy bien. Y ya entonces nos quedaría menos c por 0, porque 0 al cuadrado es 0 y entre 2 pues sigue siendo 0. Y luego sería menos 1/2, porque -1 al cuadrado es un entero positivo, pero por menos da -1. Muy bien, ya está. Luego sería más c por c cuadrada sobre 2 menos 0. Y seguimos simplificando. Entonces, menos c por 0, pues nos da 0. Y menos c por -1/2 nos queda c sobre 2. ¿Hasta ahí están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Sí, Menos c por 0, 0. Y menos c por -1/2, menos por menos C más, medio. y queda c medios. Muy bien, muchas gracias. Y ahora c por c cuadrado sobre 2 nos queda más c cúbica sobre 2. ¿Están de acuerdo? Y c por 0 pues da 0. ¿Sí o no? Sí. Muy bien, entonces este es el resultado de nuestra integral definida. Sin embargo, nos dijeron que esa integral definida vale 15. Entonces, c sobre 2 más c cúbica sobre 2 tiene que ser igual a 15. Entonces, tenemos que encontrar el valor de c que satisfaga esa condición. Entonces, ya multiplicando todo por 2 para no tener fracciones, nos quedaría c cúbica más c igual a 30. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿qué valor de c hace que se cumpla esta condición? Pues es un poco sencillo porque además nos dijeron que c es un entero. El primer entero es 1. Entonces, el 1 al cubo más 1 nos da 30. Luego 2. 2 al cubo es 8 más 2 nos da 10, que no es 30. Pero ahora observen 3. 3 al cubo es 27. Más 3 da 30. Entonces ya encontramos el valor de c que pertenece a los enteros y que cumple esta ecuación. Y ustedes van a decir, es una ecuación de grado 2, tiene 3 raíces. Sí, pero 3 es la única raíz entera y positiva. Entonces ya está la respuesta. ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien, entonces tomamos un momento para copiar y seguimos. Entonces ahora vamos a ver la derivada de una integral definida con límite superior variable, el teorema fundamental del cálculo de integral. Bueno, entonces nos dice que este teorema, permítame, no sé por qué se fue para atrás, aquí está. Si yo tengo la integral definida de f de t diferencial de t desde a hasta x, observen ustedes que es una integral definida. Sin embargo, el límite superior ahora es la variable x.
y mi función que aparece en el integrando depende de t, y voy a integrar todo respecto de t, obviamente. Bueno, entonces, ¿cómo calcularían esta integral definida desde a hasta x de f de t diferencial de t? ¿Qué es lo primero que tendrían que calcular en general? La primitiva. La primitiva o antiderivada. Muy bien. En el caso de f minúscula de t, ¿quién sería su antiderivada o primitiva? F mayúscula de t. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y Sí. a esa antiderivada o primitiva la tenemos que evaluar desde a hasta x, comenzando por... ¿Con qué comenzamos la evaluación? ¿Con quién? X. Con x. Muy bien, perfecto. F mayúscula de x menos la evaluación de f mayúscula A. en a. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Luego ahora, si la integral definida a este resultado que obtuvimos lo derivamos, ¿qué tenemos que obtener? Pues nosotros ya sabemos que al derivar una expresión, tenemos que llegar a la integral, al integrando de la función original. Bueno, en este caso, f de x al derivarlo se obtiene f' de x. Bueno, f mayúscula de x al derivarla obtenemos f' de f mayúscula de x. Muy bien. Y f de a, al ser una constante a, esto sería un término constante. Y al derivarlo, ¿qué se obtendría? ¿Cuál es la derivada de una constante? 0. 0, perfecto, muy bien. Entonces, en este caso, f' de x sería la derivada con respecto de x de esta integral definida. Muy bien, y eso sería igual a la derivada de f mayúscula de x menos f de a, que f de a es una constante. Por lo tanto, déjenme subir el menú de opciones. Ajá, la derivada de f mayúscula de x, pues sería f'. A ver, creo que ya se acabó ahí la presentación. Muy bien. Bueno, entonces observen ustedes. Si yo quiero calcular la integral definida de una función cualesquiera, que depende de t en este caso, y que está definida desde hasta x, calculo su primitiva o su antiderivada y la evalúo en los límites de integración, comenzando con el límite superior y restándole la evaluación de la antiderivada o primitiva en el límite inferior. Muy bien, pero si ahora yo quisiera calcular la derivada de f mayúscula, pues podría calcular la derivada de la integral definida y eso sería igual a calcular la derivada de su antiderivada evaluada en los límites de integración. Pero como el segundo término es una constante, su derivada vale 0. Y por Cero. tanto me quedaría simplemente la derivada de la antiderivada evaluada en el límite superior. Muy bien. Perfecto. Entonces, este teorema lo que nos dice es que cuando yo quiera calcular la derivada de una integral definida con límite superior variable, en lugar de hacer todo este proceso que es calcular su antiderivada primitiva, evaluarla en los límites de integración, al resultado obtenido, calcularle su derivada respecto de x, en lugar de hacer todo este proceso, observen ustedes que este teorema nos dice que la derivada de una integral definida con límite superior variable consiste simplemente en identificar quién es el integrando. Y una vez que lo identificamos, lo evaluamos en el límite superior. Y ya, eso es todo. Eso es lo que nos dice este teorema, que no es necesario hacer todo el proceso de calcular su antiderivada, evaluarla en el límite superior, restarle la evaluación en el límite inferior, al resultado obtenido calcularle su derivada, porque al hacer eso, recuerden ustedes que si yo integro a f de x diferencial de x, obtengo f mayúscula de x más c, pero si yo derivo con respecto de x a f de x más c, obtengo f minúscula de x, porque sabemos que la integral y la derivada son opuestas entre sí. Entonces, al integrar, obtengo la antiderivada o primitiva, pero al derivar la antiderivada o primitiva, obtengo el integrando. Entonces, fíjense ustedes que
Si yo quiero derivar a una integral definida con límite superior variable, en lugar de hacer todo este proceso, pues simplemente por las condiciones que ya aquí observamos, podemos decir que la derivada de una integral definida con límite superior variable es simplemente la función que aparece en el integrando evaluada en el límite superior. Pero no es un, ¿cómo podría decir? No estamos diciendo nada incorrecto. Simplemente aquí estamos demostrando eso, que si yo siguiera el proceso natural, que es calcular la primitiva, evaluarla en los límites de integración y luego derivarla, llegaría justamente a el integrando original, pero evaluado en el límite superior. Muy bien, entonces vamos a cambiarle de diapositiva y vamos a ver qué pasaría si en nuestro límite superior, en lugar de tener a x, tuviésemos una función que depende de x. Entonces, si en mi integral definida, observen aquí, si en mi integral definida el límite superior es x, entonces la derivada de la integral definida respecto de x será el integrando evaluado en x. Aquí lo observamos. Pero si en mi integral definida desde a hasta u es una función que depende de x, por ejemplo, no sé, 2x cuadrada, seno de x, logaritmo de x. Entonces, si el límite superior, en lugar de ser solo x, es una función que depende de x, pues tendría que usar la regla de la cadena. Entonces, me quedaría otra vez el integrando evaluado en el límite superior, pero multiplicado por la derivada del límite superior. Eso es la regla de la cadena. Entonces, les decía, yo podría, si quiero resolver una integral definida con límite superior variable, puedo calcular su antiderivada o primitiva. Eso no cambia. Luego, la evalúo en los límites de integración. Y por último, derivo todo respecto de la variable que me pida. Para no tener que hacer eso, puedo usar este teorema que dice que si yo quiero calcular la derivada de una integral definida con límite superior variable, simplemente identifico a la función de mi integrando y la evalúo en el límite superior. Si el límite superior no es x, entonces multiplico por la derivada del límite superior y ya. Entonces vamos a escribirlo en nuestro pizarrón para que ustedes lo copien y vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto. Muy bien, entonces ya se ve el pizarrón blanco, ¿me confirman por favor? Ya. Muy bien, perfecto. Entonces les decía, si yo tengo una integral definida desde a hasta u, donde a es una constante y u es una función que depende de x, de f de t diferencial de t, entonces lo que podría hacer el proceso natural sería calcular su antiderivada, evaluar la antiderivada en los límites de integración. Entonces me quedaría f de u menos f de a. Ya que tengo esto, si a mí me pidieran calcular la derivada con respecto de x de la integral de a u de f de t diferencial de t, entonces tendría que derivar respecto de x a f de u menos f de a. Muy bien. Y entonces me quedaría derivada con respecto de x de f de u menos derivada con respecto de x de f de a. Pero como es una constante, al evaluar una función en una constante, me queda una constante y por tanto su derivada es cero. Y ya simplemente la derivada con respecto de x de f de u sería f' de u por la derivada de u respecto de x. Pero resulta que f' de u, mayúscula f' de u, sabiendo que al integrar f de x diferencial de x obtengo f mayúscula de x más c y que al derivar respecto de x a f mayúscula de x más c obtengo f minúscula de x más c. Entonces ya con eso, recordando eso, yo puedo afirmar que f' de u es f minúscula evaluada en u por diferencial de u, por derivada de u respecto de x. Ese es mi teorema que acabo de ver. Entonces ustedes pueden anotar simplemente esto, que la derivada con respecto de x de la integral definida de a u de f de t diferencial de t es simplemente la función en el integrando evaluada en u por
la derivada de u con respecto de x. Entonces, yo les estoy diciendo, no hagan todo esto, no hagan todo esto. Simplemente sigan este teorema que dice que la derivada con respecto de x de una integral definida desde una constante a hasta una función u que depende de x, de f de t diferencial de t, es la función evaluada en u por la derivada de u respecto de x. Muy, muy sencillo. Vean ustedes, vamos a hacer un ejemplo de una vez. Entonces, si yo tuviese ejemplo, la integral de 0 a x de seno de t diferencial de t, quiero calcular de esta su derivada, pues es muy sencillo. No voy a calcular su antiderivada y a la antiderivada evaluarla y luego derivarla, no. Lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer porque voy a usar este teorema. Entonces, este teorema me dice, identifica el integrando. ¿Quién es el integrando? ¿Qué función aparece en el integrando? Seno de t. Seno de t, muy bien. Lo primero es identificarla, ya está, ya la identificamos, es seno de t. Ya que la identificaste, evalúala en el límite superior de integración. Entonces, ¿quién es el límite superior de integración? X. X, perfecto. Entonces, al seno de t lo voy a evaluar en x y se convertiría en seno de x. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y una vez que hiciste eso, dice, multiplícalo por la derivada del límite superior. Entonces, ¿quién es la derivada de x respecto de x? 1. 1. Entonces, con eso me queda solo seno de x. Y ese es el resultado. La derivada de esta integral definida con límite superior variable es seno de x. Si ustedes no se aprenden este teorema, entonces van a tener que hacer lo siguiente. Observen, si quieren calcular la derivada con respecto de x de la integral de 0 a x del seno de t diferencial de t, pues primero calculan la antiderivada de del seno de t diferencial de t. ¿Quién es su antiderivada? ¿Qué función trigonométrica tuve que haber derivado para llegar al seno? ¿Qué función trigonométrica tuve que haber derivado para llegar al seno? Coseno. Coseno, muy bien, perfecto, coseno. Y ese coseno, pero tiene que ser negativo, porque la Negativo. derivada del coseno es menos seno. Y con este menos que le estamos poniendo, estamos forzando a que sea positiva su resultado. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, la integral del seno de t diferencial de t es menos coseno de t, y ese lo vamos a evaluar de 0 a x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos coseno de x menos coseno de 0. Ese sería nuestro resultado. ¿Hasta ahí están de acuerdo conmigo? Muy bien. Entonces ya nos quedaría igual a menos coseno de x y menos por menos más. Entonces nos quedaría más coseno de 0, pero el coseno de 0 vale 1. Muy bien. Entonces, hasta ahorita lo que hemos hecho es calcular esta integral. Pero ahora nos dicen que no quieren la integral, sino quieren la derivada de esa integral definida. Entonces, por lo tanto, ahora, para terminar este ejercicio, tenemos que calcular la derivada con respecto de x de menos coseno de x más 1. Y ya está. Entonces, ¿quién es la derivada de menos coseno de x? Es menos seno de x. ¿Y quién es la derivada de 1? Pues 0. Entonces ya nos queda menos por menos más seno de x. Y el resultado de derivar esa integral definida de 0 a x del seno de t diferencial de t es justamente seno de x. Lo que habíamos dicho desde el principio, pero sin tener que hacer operaciones. Simplemente usar este teorema. ¿Están de acuerdo? ¿Ya se dieron cuenta de lo que nos ayuda este teorema? Si yo quiero calcular la derivada de una integral definida, mejor uso este teorema, porque si no tendría que calcular su antiderivada, luego evaluarla y al final derivarla. Y voy a llegar a exactamente lo mismo. Entonces, pues, mejor uso el teorema. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Muy bien, entonces tómese un momento para copiar y seguimos. Ya que vimos eso, ese teorema que dice que
la derivada, ay, no, esperen un momento, vamos a la grabación. Bueno, les decía, ya que vimos este teorema fundamental del cálculo integral, que dice que la derivada con respecto de x de la integral definida de una constante a hasta una función u que depende de x, de f de t diferencial de t, es igual a simplemente la función evaluada en u por la derivada de u con respecto de x. Entonces, ¿cuánto valen estas derivadas? A ver, ahora sí, ¿quién me puede decir cuánto vale la derivada con respecto de x de a, de la integral definida de a hasta x del coseno de t diferencial de t? Seno de X. ¿Perdón? Coseno de X. Coseno de x. Muy bien, así simplemente porque el teorema nos dice, identifica a tu función del integrando. Ya, la identificamos, es coseno de t. Ya que la tienes, evalúala en el límite superior. Entonces, coseno de t evaluado en x, pues queda coseno de x. Y la multiplicamos por la derivada de x con respecto de x, que vale 1. Entonces se queda así, muy bien. Pero recuerden, si fuese 2x, entonces aquí tendría que aparecer un 2. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí. Sí. Muy bien, ahora ¿quién me dice cuánto vale la derivada con respecto de x de la integral definida de a hasta x de 1 sobre 1 más t cuadrada diferencial de t? 1 sobre 1 más t cuadrado. Perfecto, ya ven qué sencillo es esto. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de y respecto de x si y es la integral desde x hasta 5 de 3t por seno de t por diferencial de t? Ah, bueno, pues aquí tenemos que observar algo muy importante, que es que el límite inferior es la variable x y el límite superior es 5. Y nuestro teorema nos dice que en el límite inferior tiene que ir la constante y en el superior la función que depende de x. Entonces tenemos que cambiar los límites de integración. Ah, pero no importa, porque nosotros conocemos este teorema de esta propiedad de las integrales definidas, que la integral de a b de f de x diferencial de x es igual a menos la integral definida de b a de f de x diferencial de x. Muy bien, entonces antes de calcular la derivada, nosotros podemos decir que y es igual a ¿qué? A menos la integral de 5x. de 5x, ajá, de 3t por el seno de t por diferencial de t. Perfecto. Y entonces ahora sí, si yo quiero calcular la derivada con respecto de x de menos la integral de 5ax de 3t por el seno de t por diferencial de t, ¿qué daría por resultado? Ah, pues recordamos que esta constante que multiplica una expresión que voy a derivar, pues sale de la derivada. Entonces me quedaría menos la derivada con respecto de x de la integral de 5ax de 3t por el seno de t por diferencial de t. Entonces ahora sí, ya. ¿Cuál es el resultado? Sería Ujú. menos 3 Ajá. por seno de x. No, porque fíjate que hay junto Ah, al me 3. faltó t. Ajá. Pero se Mm, evalúa toda la función en x, ajá. Entonces quedaría menos 3 3 3t, por x. x ajá, 3 por por x, seno de ajá, Seno de X. por el seno de x. Muy bien, y ya, esa es la respuesta. Ahora en el inciso D, perdón, la derivada con respecto de y, perdón, la derivada de y respecto de x, si y es igual a la integral de raíz de x a 0 del seno de t cuadrada diferencial de t. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero antes de calcular la derivada? invertir Ajá, invertir los los límites de integración. Entonces, ¿qué nos quedaría? Menos la integral de finida de, de 0. ujú, Ah, de x. muy bien, de 0 a raíz de x del seno de t cuadrada diferencial de t. Muy bien, ya que hicimos eso, ahora sí podemos calcular lo que nos piden. La derivada con respecto de x de la integral definida de 0 a raíz de x del seno de t cuadrada diferencial de t. O sea, me faltó el menos aquí. O sea, menos la derivada con respecto de x de la integral definida de 0 a raíz de x del seno de t cuadrada diferencial de t. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quedaría? A ver, díganme.
Haría como menos seno Ajá, de muy bien. x al cuadrado Ajá, menos seno por de raíz de x, ¿no? de raíz de x Ajá, al cuadrado. Sí, sí, sí. por Ajá. Menos dos seno veces, de raíz de x al cuadrado por, ajá, la raíz ajá, por la de derivada x. con respecto de x de la raíz de x. Muy bien, perfecto, que ya me la estás diciendo. Entonces sería menos seno de raíz de x al cuadrado, pues queda x nada más. ¿Están de acuerdo? Y Muy bien. Y luego la derivada con respecto a x de raíz de x es 1/2 veces la raíz de x. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? y Muy bien. Entonces, fíjense, si no se acordaban de la derivada de la raíz cuadrada, recuerden que la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1, por la derivada de u, obviamente. Muy bien. Entonces, si yo quiero calcular la derivada con respecto de x de la raíz de x, lo que hago primero es escribirla como x a la 1/2. Entonces, ya que la tengo así escrita, bajo su exponente, lo disminuyo 1 grado y derivo el argumento, pero la derivada de x con respecto de x, pues vale 1. Muy bien, entonces me queda 1/2 de x a la menos 1/2, porque 1/2 menos un entero queda menos 1/2. Entonces ya me queda 1/2 veces x a la 1/2 y ya eso se hace 1/2 veces la raíz de x, que fue lo que anotamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya para terminar con este subtema, no, bueno, el penúltimo ejercicio vamos a hacer el inciso E y ahorita hacemos el último ahora sí. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de y respecto de x si y es la integral definida de 1 a cosecante de x del seno de t diferencial de t? Aquí no tenemos que cambiar los límites de integración, ya en el límite inferior hay un 1, una constante, y en el límite superior una función que depende de x. Entonces, ¿qué nos quedaría? Simplemente evaluamos al integrando en el límite superior, pero lo multiplicamos por la derivada del límite superior. Entonces, ¿qué quedaría, muchachos y muchachos? A ver, díganme, por favor. Seno del cosecante de x. Perfecto, nos quedaría seno de cosecante de x, muy bien, por la derivada de la cosecante de x respecto de x. Muy bien, entonces, ¿quién es la derivada de la cosecante? Menos ella misma por la Ajá, cotangente por muy 1. bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces aquí escribiría menos seno de la cosecante por la derivada de la cosecante, que es menos ella misma, como bien dices, por la cotangente. Muy bien, y ya, esa es nuestra respuesta. Entonces, tómense un momento para copiar y vamos a hacer el último ejercicio sobre esto. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio donde nos piden calcular la derivada con respecto de x de la integral definida de cotangente de x a tangente de x de la expresión diferencial de t entre 1 más t cuadrada. Bueno, ahí observamos que tanto el límite inferior como el límite superior son funciones. Son funciones. Por lo tanto, no puedo aplicar directamente el teorema. Lo que tengo que hacer previamente es usar las propiedades de la integral definida. La propiedad más importante que nos sirve en este ejercicio es la propiedad que dice que el intervalo de integración de una integral definida se puede partir en tantos subintervalos como yo requiera. Entonces, en este caso, la integral definida de cotangente de x a tangente de x del diferencial de t entre 1 más t cuadrada, yo la puedo partir en la integral de cotangente de x hasta una constante c, cualquiera que ésta sea, puede ser el 0, por ejemplo, 1, 2, la que quieran, de diferencial de t entre 1 más t cuadrada, más la integral de esa misma constante c a la tangente de x de diferencial de t entre 1 más t cuadrada. Y entonces ustedes observarán con esto que la integral de esta expresión, la derivada de la integral, ya la puedo calcular aquí, pero aquí no. ¿Qué tengo que hacer previamente en la integral 1 para poder aplicar el teorema que vimos? ¿Perdón? Invertir los Invertir intervalos. los intervalos. Muy bien, perfecto. Entonces quiere decir que la integral de cotangente de x a tangente de x de
diferencial de t sobre 1 más t cuadrada es igual a menos la integral de la constante c a cotangente de x del diferencial de t sobre 1 más t cuadrada más la integral de c a tangente de x de diferencial de t sobre 1 más t cuadrada. Y ahora sí, a esta nueva expresión ya la puedo derivar. Entonces, si yo quiero calcular la derivada con respecto de x de la integral de cotangente de x a tangente de x de diferencial de t sobre 1 más t cuadrada, yo calculo la derivada con respecto de x de menos la integral de una constante c a cotangente de x de diferencial de t sobre 1 más t cuadrada más la integral de una constante c a tangente de x de diferencial de t sobre 1 más t cuadrada. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me puede decir cuál sería el resultado? Ajá. A ver, inténtelo, por favor. Recuerden que la derivada de una suma de funciones, pues es la suma de las derivadas. Entonces, simplemente derivo cada una de las expresiones con respecto de x y pues ya la sumo. Ajá. ¿Qué me quedaría? A ver, por favor, díganme. Vamos, vamos, muchachos, porque está grabando. Se va a quedar mucho tiempo en silencio. Entonces, ¿qué quedaría? Sería -1 Ajá, entre perfecto. -1, ajá, sobre, 1 ajá, más cotangente de x al cuadrado muy bien. Perfecto, -1 sobre cotangente cuadrada de x, ajá, o cotangente de x al cuadrado, está bien, es lo mismo. Sí, 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 por la derivada de ajá, cotangente. perfecto, por la derivada con respecto de x de la cotangente. Muy bien, Axel. Luego, más, 1 sobre 1 más tangente cuadrada de x perfecto, por la... por la derivada con respecto de x de tangente. Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más aquí, por si tuvieron duda, es que para esta expresión y para esta, el integrando, la función del integrando es 1 sobre 1 más t cuadrada, justamente. Porque el diferencial de t, recuerden que el símbolo de la s extendida siempre tiene que ir acompañado de un diferencial de t, si no, no es una integral. Entonces, el diferencial de t no es parte de la función. La función solo es 1 sobre 1 más t cuadrada. Por eso Axel lo colocó bien. Muchas gracias. Entonces, ya para terminar, nos quedaría menos 1 sobre 1 más cotangente cuadrada de x. ¿Y quién es la derivada de la cotangente? Ah, pues menos cosecante cuadrada de x. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien, luego más 1 sobre 1 más tangente cuadrada de x y la por derivada de secante tangente es cuadrado. secante cuadrada de x. Perfecto, muy bien. Entonces menos por menos más. Y entonces nos queda cosecante cuadrada de x entre 1 más cotangente cuadrada de x. Y luego nos queda secante cuadrada de x entre 1 más tangente cuadrada de x. Y ya. Nada más que si quisieran, pueden recordar estas identidades. Que 1 más tangente cuadrada de teta es igual a la secante cuadrada de teta. Y que 1 más cotangente cuadrada de teta es igual a la cosecante cuadrada de teta. Entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues nos quedaría cosecante cuadrada de x entre, ¿quién es 1 más la cotangente cuadrada de x? Cosecante cuadrada de x. ¿Están de acuerdo? Y luego más secante cuadrada de x entre 1 más tangente cuadrada. ¿Y quién es 1 más tangente cuadrada? Secante cuadrada. Entonces eso nos queda 1 más 1, que es 2. Y ese es mi resultado. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien, ya. Entonces tómense un momento para copiar y pasamos a otro subtema. Entonces, lo más importante y rescatable de este ejercicio es que si los límites de integración de una integral definida son dos funciones y quiero calcular la derivada de esa integral definida, pues lo que tengo que hacer es separar el intervalo de integración para que así cada una de las integrales nuevas tenga en uno de sus límites de integración una constante y en el otro una función.
para que pueda aplicar el teorema que revisamos. Si en ambos límites hay una función, no puedo aplicar el teorema. Primero tengo que separar en dos integrales donde cada una de ellas tenga una constante en su límite inferior. Ya que tenga la constante en el límite superior, ahora sí puedo aplicar el teorema. Muy bien. Entonces sigan copiando y seguimos en un momento de la grabación. Bueno, ahora vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo integral. Entonces partimos de tener una función f de x y igual a f de x que es continua en un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Si eso es cierto, entonces existirá dentro de ese intervalo un valor de C para el cual se cumple que la función evaluada en C por B menos A, que son la diferencia de los límites de integración, es igual a la integral definida desde A hasta B de f de x diferencial de x. Es decir, de otra manera, ordenándolo de otra manera, esta expresión que es una constante, la vamos a dividir en ambos lados de la igualdad y nos quedaría f de c o valor promedio es igual a la integral definida de AB de f de x diferencial de x entre b menos a, donde a f de c se le conoce como ordenada media o valor promedio de una función. Ahorita lo anotamos, permítanme. Para que nos pueda quedar un poco más claro, vamos a ver su interpretación geométrica. Entonces, para esta gráfica de esta función, esta área desde A hasta B, debajo de la función y igual a f de x, ¿cómo se calcularía? A ver, díganme, ¿con qué expresión matemática podemos calcular el área debajo de f de x, por encima, perdón, debajo de f de x, por encima del eje x y desde x igual a hasta x igual a b? ¿Cuál es la expresión matemática que nos permite calcular el valor de esta área? Ya lo vimos. A ver, díganme, ¿cómo la calcularían? ¿Con qué expresión matemática? ¿Con qué expresión? Entonces, otra vez, ¿con qué expresión matemática se calcula el valor de un área debajo Con de la una función? integral definida Perfecto. El área de esta función sería la integral definida ¿de dónde a dónde? de B a A Ajá. a B. Ajá. Desde A hasta B de f de x diferencial de x. Muy bien, perfecto. Así se calcula el área debajo de esta función. Muy bien. Bueno, entonces, lo que este teorema del valor medio nos dice es que el área encerrada por la gráfica de esta función por encima del eje x y por estas rectas verticales x igual a A y x igual a B es equivalente al área de un rectángulo que tiene de altura f de c y de base b menos a. Es lo que nos dice este teorema. Entonces, imagínense ustedes que yo tengo que determinar qué altura tendría un rectángulo que almacene la misma cantidad de área. Entonces, si yo aquí encuentro esta altura, aquí dibujo un rectangulito y nos está diciendo que este rectangulito, el área de este rectángulo, tiene la misma cantidad de área que hay la que hay debajo de la función. Y sí resulta lógico porque en esta figura se observa muy bien que si yo pudiera pasar este pedacito aquí, entonces se formaría tal cual el área del rectángulo. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo ven? Sí, Muy bien, y fíjense, para que lo puedan entender mejor todavía, ustedes imagínense que en la escuela les dijeron, pueden traer a su mascota favorita, y alguien tiene peces, entonces lleva su pecera con sus peces, y entonces está en la explanada frente al edificio I, ya con sus peces, esperando su clase donde les pidieron llevar a sus mascotas. Entonces ya en la clase es cultura y comunicación o redacción y exposición de temas de ingeniería, le dijeron, van a hacer una presentación donde van a mostrarle a todos sus compañeros sus mascotas. Ya llegan al salón de clases, pero para poder llegar a él van con su pecera en las manos y van subiendo las escaleras. Entonces el profesor o profesora que tienen los ve muy cansados y les dice, a ver, tú que traes tu pecera, pasa primero. Ya entonces pasan al frente del pizarrón, dejan la pecera en el escritorio y como venían subiendo las escaleras, entonces cuando sus compañeros ven de frente la pecera, el agua se ve así, va haciendo ciertas olas. Pero pasa un tiempo, pasa cierto tiempo, y entonces cuando ya pasó cierto tiempo, el agua se ve así. Ah, pues resulta que esto es lo que dice el teorema del valor medio, que la cantidad de sección de área que yo veo aquí
será la misma que esta, porque la cantidad de agua no cambió, lo único que cambió fue que se estaba moviendo. ¿Están de acuerdo? Entonces, el teorema del valor medio del cálculo integral dice que hay una altura que se llama f de c o valor promedio, que cuando trazo esa altura y dibujo el área de un rectángulo, ese rectángulo contiene la misma cantidad de área que hay debajo de la función. Eso es lo que dice este teorema. Muy bien. Y entonces, la expresión matemática que lo describe es esta, que teníamos en la diapositiva anterior. Aquí está. Que el valor promedio es igual a la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial de x entre b menos a. Pero es mejor verlo de esta manera. Vean, dice que el área de un rectángulo de altura f de c y de base b menos a es equivalente al área que encierra debajo de una función. Al área encerrada debajo de una función. ¿Les queda claro? ¿Cómo ven? Y de lo que se va a tratar los ejercicios de este subtema es que nosotros encontremos qué altura tendría que tener ese rectángulo. Es decir, que encontremos f de c, pero pues es muy sencillo. Tendríamos que calcular el área debajo de la función y simplemente dividirla entre la base del rectángulo, que es b menos a. Con eso nos daría la altura. A veces solo nos piden eso, el valor promedio, altura promedio, valor medio, pero en otras ocasiones nos piden determinar en qué valores de X se alcanza esta altura. Y el teorema del valor medio garantiza que dentro del intervalo que va desde A hasta B debe de haber al menos un valor de C para el cual se cumpla ese teorema. Es decir, debe de haber dentro del intervalo A, B al menos un valor de C para el cual la función alcance la altura promedio, justamente. Debe de haber un valor de C dentro del intervalo A, B para el cual el área encerrada por un rectángulo sea equivalente al área que hay debajo de la función. ¿Están de acuerdo? ¿Sí fui claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a ir al pizarrón blanco y vamos a anotar primero el teorema del valor medio, ya después hacemos un par de ejercicios. Muy bien, entonces ponemos teorema del valor medio. También se llama ordenada media o valor promedio, ¿eh? Ordenada media o valor promedio. Muy bien, entonces, ¿qué dice este teorema? Ah, pues que el área encerrada por un rectángulo de altura f de c y de base b menos a es equivalente al área que hay debajo de una función, o sea, a la integral definida de AB de f de x diferencial de x. Entonces, si a mí me piden el valor medio, ordenada media o valor promedio, pues despejo f de c, y f de c sería la integral de AB de f de x diferencial de x entre b menos a. Pero también me pueden pedir el valor de c perteneciente al intervalo que va desde a hasta b. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. A mi función f de x la evalúo en c y la igualo al valor medio que haya obtenido. Ya que hice eso, despejo c. Y ya, con eso encontré el valor de c o los valores, porque el teorema garantiza la existencia del menos uno, pero puede haber más de uno. Entonces, si a mí me piden el o los valores de C que hacen que se cumpla el teorema del valor medio, pues yo a mi función original la evalúo en C. Ya que hice eso, la igualo con el valor medio que obtuve. Es decir, con esta expresión, el valor numérico que haya obtenido, la altura del rectángulo que haya obtenido. Y ya con eso despejo a C. Y ya con eso me va a dar el valor de C dentro del intervalo o los valores de C. Bueno, entonces tómense un momento para copiar esta partecita del teorema y hacemos algunos ejercicios. Muy bien, entonces nos dicen en este ejercicio, encuentre un valor de C en el intervalo dado para el cual f de C o f promedio, si f de x es igual a x cuadrada más 2x en el intervalo de menos 1 a 1. O sea, nos dicen, para esa función encuentra su valor promedio. Ya que lo encontraste, determina el valor de C que hace que se cumpla ese valor promedio. Muy bien, bueno. Entonces recordamos que el teorema del valor medio del cálculo integral nos dice que el área encerrada por un rectángulo de altura f de c y de base b menos a es equivalente al área debajo de una función. Muy bien.
Entonces, si yo quiero calcular la altura promedio o valor medio, simplemente tengo que a la integral definida de f de x diferencial de x, dividirla entre la diferencia de los límites de integración. Bueno, entonces ya que recordé eso, integro a la función, en este caso, que es x cuadrada más 2x. La voy a integrar respecto de x y la voy a evaluar en el intervalo que va de -1 hasta 1. Entonces es muy sencillo. A ver cómo quedaría. Pues la integral de -1 a 1 ¿de quién? De x cuadrada X. diferencial de x más 2 veces la integral de -1 a 1 de x diferencial de x. Ahora sí, ¿cuál es la antiderivada de x cuadrada? X cúbica sobre 3. Muy bien, muchas gracias, de -1 a 1. Y ahora, ¿cuál es la antiderivada, si quieren, de 2x? O de 2 veces x, como quieran. X cuadrada. Exacto, muy bien. De 2 veces x, pues sería x cuadrada sobre 2 por 2, pues simplemente sería x cuadrada. Muy bien, de -1 a 1. Entonces ya nos quedaría 1 al cubo entre 3 menos -1 al cubo entre 3. Y a eso le vamos a sumar 1 al cuadrado entre, no, solamente 1 al cuadrado menos -1 al cuadrado. La segunda parte es 0. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Y la primera parte, ¿qué nos quedaría? 2/3. No, 2 perdón. tercios. Muy bien, 2 sí. novenos. ¿2 novenos? No, 2 tercios nada No, más. no 2/3. 2 tercios, muy bien. Entonces, 1 al cubo entre 3 queda 1 tercio y -1 al cubo entre 3 queda -1 tercio. Pero por este menos nos da más 1 tercio. Entonces, la suma da 2 tercios. Muy bien, esa ya es el valor de área que hay encerrada debajo de la función y por encima del eje X. Pero no nos piden el área encerrada, nos dicen la altura que tendría un rectángulo que contenga la misma cantidad de área. Bueno, pues ya que sabemos cuánta área hay, entonces la altura que tendría el rectángulo se obtendría esa área total encerrada debajo de la función entre la diferencia de los límites de integración, que son -1 y 1. Entonces, al límite superior, que es 1, le resto el límite inferior, que es -1. Entonces ya me queda que f de c sería 2 tercios entre 2, o sea que f de c es 1 tercio. ¿Están de acuerdo? Sí. Esa sería la altura que tendría un rectángulo que almacenaría la misma cantidad de área. Muy bien, y sí, piénsenlo. De altura 1 tercio y de base 2, 1 tercio por 2, pues queda 2 tercios, que es el área encerrada debajo de la función. Muy bien, pero no solo me pedían el valor medio o valor promedio. Este es valor medio, valor promedio, altura media también se llama. No solo me pedían eso, sino me pedían el valor de C que hace que la función alcance esa altura. Muy bien. Pues entonces dijimos, identifico a mi función, que es f de x igual a x cuadrada más 2x. Luego la evalúo en C. Pues me queda c cuadrada más 2c. Luego de que hice eso, como ya sé cuánto vale f de c, pues entonces sustituyo. F de c es 1 tercio. F de c es 1 tercio y tiene que ser igual a c cuadrada más 2c. Y ya. Entonces resuelvo la ecuación que me quede. C cuadrada más 2c menos 1 tercio igual con 0. Y entonces puedo usar la fórmula general. La fórmula general dice x es igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a, donde a es el coeficiente de x cuadrada, b el coeficiente de x y c el término independiente. Entonces, para este caso en particular, nos quedaría que c es igual a menos el coeficiente del término lineal. ¿Quién es el coeficiente del término lineal? Un tercio. Menos 1 tercio. No, ese es el término independiente o constante. El coeficiente del término lineal, obsérvenlo. Es Término 2. cuadrático, término lineal, término independiente. ¿Quién es? Cuadrático, 2. lineal, independiente. 2, ¿están de acuerdo? Dos, sí. Muy bien. Luego, más menos la raíz de, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, muy bien. Menos 4 por, 1 No, y por por menos 1 un tercio. tercio.
por menos 1/3. Muy bien, con todo y su signo, muchachos? Con todo y su signo. Ya está. Entre 2 por 1. 2 por 1. Muy bien, ya está. Entonces seguimos. Menos 2 más menos la raíz de... ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Y cuánto es 4 por 1 y por menos 1/3? 4/3 positivo. 4/3 positivos por este otro signo menos. Muy bien. 4/3 entre 2. Muy bien. Entonces ahora sí sería menos 2 más menos. Entonces, un entero tiene 3/3. Entonces, 4 enteros tendría 12. ¿Están de acuerdo? Sí. 12 más 4 serían 16 16. tercios. Ajá. Entre 2. Muy bien. Y entonces ya nos quedaría menos 2 más menos. Y por propiedades de los radicales, la raíz de A entre B nos queda raíz de A entre raíz de B. Entonces sería la raíz de 16, que es 4, entre la raíz de 3, que no es exacta, por lo tanto se queda así, indicada. Y 4 todo sobre esto raíz de entre 3. 2. ¿Perdón? Sería 4 sobre raíz de 3. Sí, 4 sobre raíz de 3, ajá, y todo eso entre 2. Entonces ya un valor de C sería menos 2 más 4 sobre raíz de 3 entre 2. Y el otro valor de C sería menos 2 menos 4 raíz de 3 entre 2. Muy bien. Y ya dividimos cada término entre 2. Entonces me quedaría que para C1 sería menos 2 entre 2 más 4 sobre 2 raíz de 3. Y el otro valor de C me quedaría menos 2 entre 2 menos 4 sobre 2 raíz de 3. Entonces C1 sería menos 1 más 2 sobre raíz de 3. Y el otro, que es C2, quedaría menos 1 menos 2 sobre raíz de 3. Muy bien. Y entonces recuerden que el intervalo que estamos estudiando es de menos 1 a 1. Entonces, ¿cuál de estos valores está dentro del intervalo? Porque el teorema garantiza la existencia de al menos 1. Y lo importante y lo que debemos hacer nosotros es determinar cuál de esos valores que encontremos si está o si los dos están dentro del intervalo. En este caso, observamos que este no está dentro del intervalo. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Pues porque si a menos 1 le resto todavía algo, me va a quedar más a la izquierda del menos 1. O sea, va a ser todavía menor a menos 1. Y yo debo determinar el análisis en menos 1. Por lo tanto, ya sale esta expresión del intervalo. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Muy bien, y de este otro lado, a menos 1, le estoy sumando un número menor a 1, justamente. Bueno, no, un número mayor a 1. Pero no se va a pasar de el 1, porque vamos a llegar al 0 punto algo. Entonces, el único valor de este que está dentro del intervalo es C1, justamente. Entonces, aquí decimos que C1 sí pertenece al intervalo que va de menos 1 a 1. Entonces, no basta con encontrar el valor promedio de la función, sino que tenemos que determinar qué valor de X dentro del intervalo de estudio hace que la función alcance esa altura promedio. En este ejercicio en particular, el valor de X que hace que la función alcance esa altura es este, menos 1 más 2 veces, más 2 sobre raíz de 3 que se usa. Y bueno, entonces lo vamos a dejar hasta aquí porque ya son las 11:30. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos el próximo sábado.